Buenas tardes, buen domingo. Otra vez con ustedes acá. Ya dejamos la rural hace rato y transmitimos desde el estudio. Me acompañan, como siempre, Pablo Marmorato. Hola, Pablo, buenas tardes. Graciela, y a todos los oyentes. Claudio Acevedo en la parte técnica. Y Pablo nos va a decir algo antes de que yo presente el tema y a nuestros invitados. Claro, exactamente. Buenas tardes a nuestros invitados también. Como todos los domingos, ya saben, pueden comunicarse a nuestra cuenta de Twitter en @porqueradio o a nuestro mail porqueprograma@gmail.com. Y también, como todos los domingos, nos acompaña Tenaris, productos y servicios para la industria energética mundial, invirtiendo en el desarrollo de la Argentina, su industria y su gente. Así es. Hace poco, ni siquiera un mes, el presidente emitió un decreto con el cual se modificaba uno anterior referente al rol de las Fuerzas Armadas, que levantó bastante polvareda, sigue, y uno se pregunta primero por qué levanta polvareda. Yo creo que es bastante rápido uno encuentra una respuesta, y tiene que ver con una historia de Fuerzas Armadas que en su momento perdieron el norte, hicieron seguridad interna, y eso, aunque estuviera amparado en su momento por un decreto de un gobierno democrático, se ilegitimó absolutamente por la metodología represiva que eligieron. Sobre todo la desaparición forzada, la tortura durante esa desaparición, la apropiación de niños, etcétera. Yo no quiero clavar la historia de nuestras Fuerzas Armadas en lo que terminó siendo el clímax máximo de desprofesionalización, a mi criterio, de los 70, porque es obvio que quienes hoy las integran, no tienen nada que ver con eso. Más que, bueno, una historia, pero que no le es personal. Una historia común de los argentinos, pero que no le es personal. Pero no es baladí. No es baladí porque nos pone, así como en las crisis económicas, en atención y diciendo, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Cuáles son las consecuencias? Y más bien, hoy mi pregunta va a ir más dirigida, por lo menos la primera, si se podía haber tomado más tiempo para una discusión más amplia, donde intervinieran otras fuerzas políticas, sectores sociales, gente que estudia el tema de las Fuerzas Armadas en otros países, que tiene experiencia sobre modificaciones, modernización del rol de las Fuerzas Armadas, sobre todo en aquellos países que no tienen una permanente hipótesis de conflicto, que más bien, por sus posiciones, como Suiza, no tiene hipótesis de conflicto, y que sin embargo sí tiene Fuerzas Armadas. Es decir, cómo se resuelven las demandas hoy de tener unas Fuerzas Armadas con un consenso más amplio que nos permita llenar los agujeros que nos presentan las naturales desconfianzas que uno tiene. Y digo naturales refiriéndome a ese pasado por el cual pasamos muy rápidamente, para poderlo pensar, discutir, y justamente aprovechando porque ambos tienen una mirada que seguramente en muchas cosas coinciden en cuanto a la necesidad de la democratización de las Fuerzas Armadas, y en otros, en las herramientas o en los modos, disienten, y eso es lo útil de un buen diálogo respetuoso. Sé que se respetan mutuamente. Invité a Horacio Jaunarena y a Martín Balsa. Este último expresó en el 55, si ustedes lo recuerdan, egresó en el 55 con el grado de subteniente del arma de artillería. Fue jefe del ejército argentino, fue notorio cuando hizo una crítica a lo que se llamaba obediencia debida, y fue embajador en Colombia y en Costa Rica. Fue en el 95 donde hizo ese reconocimiento de que la obediencia debida no debería existir al interior de las Fuerzas Armadas.
Horacio Jaunarena es el otro invitado, es abogado, recibido en la Universidad de Buenos Aires, fue ministro de Defensa 2 veces, una vez en el gobierno de Alfonsín, perdón, 3, otra vez en el de la Rúa y después en el de Duhalde, cuando hubo que salir de la crisis del fracaso de la Alianza, y también fue diputado nacional. Y se transformó obviamente en un especialista en defensa y seguridad. Les pregunto a ambos, comienza el que quiere, bueno, mutuamente son la gentileza. Dale, Horacio. Bueno, gracias, Graciela, y buenos días, buenas tardes. Sí. Yo creo que el decreto que se firmó hay que ubicarlo en qué consiste y para qué sirvió. Sí. En realidad sirvió para devolver la vigencia plena de la ley de defensa que se había firmado por unanimidad en el año 88. La ley de defensa de aquel tiempo pretendió, y creo que lo logró, terminar con lo que fue el empleo del instrumento militar argentino en la represión interna. Para ello, en su articulado prescribía que las Fuerzas Armadas podían intervenir únicamente en el caso de una agresión externa, ¿no es cierto? Y tuvo vigencia ese concepto desde el año 88 hasta que el gobierno del presidente Kirchner modifica, a través de lo que llamó la reglamentación de la ley de defensa, este criterio y restringe el empleo del instrumento militar a los casos de agresiones externas protagonizadas por ejércitos pertenecientes a otras naciones. Es decir, restringe la autorización para el uso de las Fuerzas Armadas. Y en realidad, si uno se pone a mirar el contexto del mundo en el cual vivimos, gran parte de los conflictos que tienen que vivir los estados tienen que vivirse con enfrentamientos en ejércitos o fuerzas irregulares que tienen una potencialidad tan importante como un ejército de un estado, por ejemplo, Al Qaeda o el ISIS, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace el decreto sancionado recientemente es retrotraer la legislación a lo que fue cuando fue sancionada por unanimidad en el 88. Bueno, a ver si entendemos. En el 88 se hablaba de un enemigo externo. Para eso tenían que prepararse y estar armadas las Fuerzas Armadas. En este se ingresa la posibilidad de que ese enemigo externo no sea solo un ejército que ataca, por las razones que sean, sino grupos o terroristas o de narcotráfico, hasta donde yo leí. Cosa que me parece que Balsa hace una diferencia grande entre una cuestión y otra. Martín, dale. Buenas tardes. Buenas tardes. Coincido totalmente con lo que ha dicho el doctor Jaunarena en el sentido, y me permito recordar, estoy recordando yo lo que estudié, incursionó en abogacía, doctor, porque mi padre quería que fuera abogado, lo perdí a los 16 años, al año siguiente le dije a mi madre que quería ser militar. Pero en la pirámide de Hans Kelsen decía, está la Constitución Nacional, luego vienen hacia abajo de la pirámide las leyes y luego los decretos. Para mí el decreto 727, como por eso digo que comparto lo que dice el doctor Jaunarena, la ley era bien clara. La esencia de la defensa es garantizar la soberanía y la integridad territorial. Y la ley era bien clara cuando decía ante agresiones externas. Es decir, el decreto, el peligro del territorio. Claro, es decir, el decreto, en última instancia, para mí, estoy dando una opinión mía, ¿cierto? Sí, mi opinión. Bueno, están invitados. El decreto tuvo un tinte político ideológico para mí, porque se autolimitó el mismo Estado en el empleo legal de la violencia. ¿Y por qué
de ejércitos Esto vos decís de el otros secreto países. de Kirchner. ¿Cómo? El decreto de Kirchner, decís vos. Sí, que Sí. creo que lo impulsó Sí, sí, sí. doy nombres a veces, soy muy imprudente, pero lo impulsó entonces ministro de Linda Defensa, Garré. señora Linda Garré. Yo nunca estuve de acuerdo porque se autolimitó en el empleo legal de la fuerza. A decir, condicionarla a ejércitos de otros países. Y como dijo el doctor Arena, hay ejércitos privados en el mundo que están actuando en Afganistán, en Irak, un terrorismo que tiene 20.000 facetas. Entonces, ese decreto modificaba la ley. Y en la pirámide Kelsen que dije, un decreto no puede modificar una ley. Aquí se volvió a plena vigencia de la Ley de Defensa Nacional del año 88. Es tu posición. ¿Vos estás de acuerdo con este decreto? Sí, porque eliminó un decreto, puede eliminar otro decreto. Lo que no puede un decreto es vulnerar lo que el legislador quiso decir. Y acá se vulneraba con ese decreto. Ahora, la resistencia que esto produce, ¿sobre qué se basa? Sobre el temor a que las Fuerzas Armadas, una vez más, terminen actuando en seguridad interna. ¿No es cierto? Sí, Dale, pero dale. no hay no hay un solo renglón del decreto que pueda asimilarse a una cuestión de esas características. Yo digo una cosa, Graciela, que me parece importante, porque la gran argumentación en la que vos decías, pero además señalando que va a ser utilizado para el conflicto social. Sí, ahí yo ya no me metí en ese Bueno, tema. yo creo que realmente se ha exagerado el espíritu del decreto. Nosotros vivimos en Buenos Aires, estamos todos los días padeciendo o no padeciendo, pero viendo cortes de calle, Padeciendo, el que estaba en el auto estaba padeciendo. Por cortes mucho que por ahí sea justo, qué sé yo, claro, la cortes demás. de calle, piquetes, manifestaciones. Yo no he visto un solo episodio de represión. ¿Cierto? Me parece que se ha exagerado. Creo sí que hay que mirar atentamente algunas cosas, y de esto el general Balsa debe saber más que yo, que es las reglas de empleo que se pueden realizar cuando, por ejemplo, el ejército o las Fuerzas Armadas tengan algún tipo de participación en el control fronterizo. Me parece que ahí hay que ser muy cuidadoso con las reglas de empeñamiento que se tienen que tomar, y ahí sí tenemos que centrar nuestra atención. Bueno, te han puesto la pelota en tu campo, Martín. Esas reglas de empeñamiento al que se refiere el doctor Germán Arena, yo he tenido que trabajar, mejor dicho, el ejército durante los años 90, que me tocó a mí ser jefe, y dije que, Graciela, permítame que aclare, usted habló De repente me del año, del martes 25 de abril de 1995. No lo hizo Balsa, fue un mensaje institucional del ejército argentino. Cuando me tocó conducir el ejército, lo hice con un magnífico y excepcional grupo de generales, de oficiales y de suboficiales. Fue un mensaje institucional. Sin el apoyo de ellos no podíamos haber hecho nada. Pero lo que digo es lo siguiente: en misiones de paz, y que durante los años 90 el ejército tuvo aproximadamente 11.000 hombres que pasaron por fuerzas de paz en distintos escenarios, uno de ellos todavía se mantiene en Chipre, se habla siempre de reglas de empeñamiento. ¿Y eso qué es? Porque en misiones de paz tienen que ser muy cuidadosas, porque si se vulnera pueden ocasionar Desastre. un desastre. Y lo mismo en el marco interno. Yo creo que, como dice el doctor Germán Arena, en esto también coincidimos, en otras cosas posiblemente no, pero tienen que estar muy ajustadas. Y se pueden ajustar, porque de lo contrario, por eso les comparo mucho las reglas de empeñamiento, eventualmente en una situación interna, con esas que tuvimos en misiones de paz. Pero yo me permitiría agregar algo, que me atrevo a decir que van a coincidir ustedes. Estos hombres que están conduciendo las Fuerzas Armadas actuales, Hombres y mujeres ahora.
Hombres y mujeres, no, pero Está bien. en la época mía también, porque Yo, las mujeres permitime empezaron a ingresar que como yo- soldados en el 95, así que... Bueno, ayornemos, no. Pero estos hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas no tienen nada que ver con el pasado tenebroso que vivimos, no tienen nada que ver con la dictadura. Estos hombres no conocen a esos que no honraron el uniforme. Entraron ingresaron a los institutos militares, Escuela Naval Militar, Escuela de Aviación Militar, Colegio Militar Nación, en plena democracia. Yo era subdirector del colegio. Ingresaron con la presidencia del doctor Alfonsín y egresaron con la presidencia. Algunos del doctor Alfonsín y los presidentes que siguieron tienen que confiar en sus Fuerzas Armadas. No tienen nada que ver con el pasado. Son Fuerzas Armadas respetuosas de las instituciones republicanas. A pesar de la desatención, que sobre todo en los últimos 20 años, en mi opinión, el poder político tuvo hacia las Fuerzas Armadas, ¿En qué sentido? no se han desmoralizado, mantienen un sano espíritu de cuerpo, totalmente subordinada a la esencia de los valores democráticos. No pueden ver estas Fuerzas Armadas como aquellas, lamentablemente, de los años 70. Entonces creo, y en esto permítame, Maquiavelo exaltaba siempre la prudencia, y yo no me caracterizo por ser prudente a veces, pero me dolió mucho, me sentí triste ese día, por lo menos ese día no, cuando escuché eso, ¿Qué cosa? cuando una importante funcionaria del área de seguridad dijo: tenemos que insertar a las Fuerzas Armadas en la democracia. Ahora decís vos. Sí, lo dijo hace Sí, ya sé. 2 o 3 semanas. Sí. Lamentablemente en los años 80, y vaya si lo conoce el doctor Arena, tuvimos levantamientos, insurgentes, Sí. ¿no? Pero el último de esos levantamientos, y digo que fue el que me tocó, todos me tocaron de cerca, pero el último fue, hubo 14 muertos, más de 100 heridos. Ese 3 de diciembre de 1990 quizás marca un punto de inflexión en objetivar bien la plena subordinación de las Fuerzas Armadas al poder constitucional, al poder civil. Y de eso han pasado 25 años. No todo quien asume la presidencia nuevamente vamos a insertar a la democracia. Hace 25 años que están insertadas. Estos hombres merecen el respeto y la consideración de la sociedad a la cual pertenecen. Ahora, cuando dice bien Martín, se insertaron, por alguna razón hoy todavía aparece este discurso, ¿es cierto? Quiere decir, hay una cuestión tal vez ideológica, cuando vos marcás que hay gente que dice o pone sobre aviso en que esto se quiere hacer para el control social, es decir, de los piquetes y demás, obviamente hay una cuestión ideológica. Yo no puedo dejar de reconocerle la cercanía con las ambiciones electorales, vamos, o con posiciones anteriores. Ahora, ¿por qué todavía, siendo que están insertadas, persiste esta visión para vos, Horacio? ¿Por Yo qué crees vos? tengo la impresión Porque a mí no de... me vas a decir que Macri tiene una cuestión ideológica en ese sentido. No es un hombre de izquierda, ni muchísimo menos. Yo tengo la impresión Democrático de que... Claro, y liberal. yo tengo la impresión de que hay gente que se ha quedado, algunas comprensiblemente, en el pasado. Se han quedado estacionadas en el pasado y no han comprendido la evolución de, bueno, lo que señalaba el general Valls, en el sentido de que esto no es lo mismo que lo que pasó, la gente no es la misma. Y es una cuestión curiosa, Graciela. Fíjate vos que creo que con razón, me parece perfecto, que gente que ha tenido una militancia en Montoneros o en el ERP se ha incorporado a la democracia, incluso ha ocupado cargos, y la democracia lo ha admitido. Me parece sano que haya sucedido eso. Y nada menos que en Uruguay, Tupamá. Claro, exactamente. Entonces, ¿por qué vos admitís que esta gente puede llegar a incorporarse y no admitís que los militares son distintos?
Ahí hay una inconsecuencia, una inercia, digamos, en el pensamiento. A ver, yo ahí tengo una diferencia. Pero sí. termina, perdón. Me permito incluir en este tema una cuestión que a lo mejor parece que no tiene nada que ver, yo creo que sí tiene que ver. Lo que pasó en la Argentina con la incorporación del desaparecido. El desaparecido es una figura contraria a la naturaleza humana, porque es una biografía sin final. Es decir, no existe, por eso el dolor no tiene final, porque es contrario. Entonces, esa institución terrible que se generó en la Argentina produce un aferramiento al pasado que es muy difícil de superar por algunos, y es comprensible. Me parece que hay que incluir en ese tema. Y después están los que aprovechan esta situación por conveniencia política. Fíjate vos que Scioli, cuando era candidato a presidente, decía que iba a ocupar a 20.000 hombres de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna, y Massa prometía incorporarlos a la lucha contra el narcotráfico y en las villas. Y Milani, hombre que tuvo más suerte que el general Balsa para por lo menos vivir en un ámbito más cómodo, Milani hace inteligencia interna, y cuando asume pone a las Fuerzas Armadas al servicio del gobierno, con lo cual las involucra, y esos mismos personajes hoy se rajan las vestiduras diciendo que se va a introducir a la Fuerza Armada en el conflicto interno. Me parece que hay una incongruencia, algunos por razones políticas y otros por el razonable dolor que tuvieron cuando vivieron una época terrible. Sí, yo dejo de costado ambas situaciones. No voy a decir que yo tengo autoridad moral para decir dejemos de lado el dolor que causó la desaparición. Yo creo que en ese sentido cada uno el tema del dolor lo maneja personalmente. Ahora estamos hablando del interés público. El interés público supera todas esas cuestiones, porque si no se quedaría enganchado a los intereses y los pareceres de cada persona, y no puede ser. Yo lo entiendo, así haya pasado por esa situación. Pero hay una cuestión que vos decías recién con respecto a aquellos que, viniendo de las organizaciones armadas que querían hacer una revolución socialista o nacional socialista, según de qué vertiente fueran, muchos de ellos se han incorporado, los sobrevivientes, a la democracia, y algunos han llegado a tener funciones bien y nadie los cuestionó. Lo que pasa es que pasaron por el lugar del voto, pasan por el lugar de la socialización de la política. Cuando se ingresan a las Fuerzas Armadas se produce la misma pirámide de la cual nos hablaba Martín, pero con respecto a él al tema de la justicia. Hay una pirámide. Una Fuerza Armada no puede no ser verticalista. Nadie puede cuestionar en la mitad del campo de batalla, corríjanme si me equivoco, si una orden de un oficial es válido o no válido. No se puede llamar a una asamblea y decir, muchachos, ¿tiramos o no tiramos? No, vamos, dijeron tiren y tiran. Yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Por ejemplo, clásica diferencia ahora con la ley de la despenalización del aborto. Al interior de algunos partidos se dijo hay libertad de conciencia. Es decir, no le dijeron voten por tal, no usaron la disciplina partidaria, ¿no? En cambio, en los militares es inimaginable, en las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que no haya disciplina. Es inimaginable, porque si no se tiene que ir el que dice, no, yo esto no lo hago. Bueno, muchachos, si no lo querés hacer, te vas, listo. Y en el campo de batalla, peor, me parece. Pero bueno, yo creo que esa no es poca cosa. Y voy más allá de lo que vos quieras agregar, y lo vamos a dejar para la próxima tanda. Dejo una pregunta, la toman cuando pueda cada uno. ¿Saben cómo opinan al interior
de las Fuerzas Armadas de este decreto? ¿Qué opinión tienen o si se sintieron suficientemente consultados? Esta pregunta queda para después. Sí, pues sí, Martín. A vos te va a tocar. Pero ahora vamos a ver la tanda.